Buenos días. Vamos a empezar a estudiar el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30. La semana pasada, cuando estuvimos estudiando acerca de lo que había hecho Ezequías con el templo, que lo había arreglado y había puesto muchas cosas nuevas ahí en el templo, no lo había arreglado, ¿no? Pero que necesitaban los sacerdotes, que eran los encargados de las cosas del templo. Entonces ahora aquí vamos a empezar aquí en el día 30, en el capítulo 30, vamos a estudiar lo que dice la palabra de hoy. Ok. 30. Después Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá y escribió carta a Efraín y a Manasés para que vinieran a Jerusalén y celebraran la Pascua del Señor y Dios de Israel en el templo del Señor. Bueno, usted sabe que él, en el capítulo pasado, ¿no? Isaías restauró el templo, lo arregló, entonces puso a los sacerdotes ahí y arregló todas las cosas como debían hacer. Entonces, ¿qué querían hacer? Celebrar las Pascuas. ¿Las Pascuas para qué se celebraban y por qué eran las Pascuas? Las Pascuas eran el motivo por el cual Dios dijo de que eso se tenía que celebrar una vez al año, porque cuando ellos estaban en el cautiverio en Egipto, Él mandó a matar a todos los primogénitos de los egipcios. Y entonces a los israelitas los cogió y a todos los sapos que hicieron ellos le dijo de que pusieran sangre en las puertas de su casa. Y entonces por ahí pasó el matador y no le hizo nada a ellos. ¿Por qué? Porque eso fue el pacto que hizo. Entonces Dios le dijo de que por recordatorio yo tenía que hacer eso todos los años. Entonces estamos viendo aquí de que ya Manasés, Ezequías quiere hacer todo esto. Y entonces ¿quién manda? A la gente de Efraín y a la gente de Manasés, que eran tribus de Israel, pero que estaban separados. ¿Te entiendes? Entonces manda a decir de que todos se unieran. ¿Para qué? Para hacer la cosa que el Señor le había mandado a hacer. 2. El rey había acordado con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén a celebrar las Pascuas en el mes segundo, ya que entonces no la podían celebrar por no haber suficientes sacerdotes santificados, ni tampoco el pueblo se había reunido en Jerusalén. Entonces, ¿qué sucedía? De que no pudieron en ese mes, ellos no pudieron celebrar las Pascuas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no se habían purificado. Y usted sabía que para hacerle la ofrenda a Dios tenían que estar puros, tenían que entrar por una purificación para poder hacerle la ofrenda al Señor y trabajar para el Señor. Y todo Israel y todos los israelitas estaban divididos, unos estaban especiados para un lugar y otros estaban especiados para otro lugar. Entonces por eso es que él quería llamar a todo el mundo. 4. Este acuerdo fue del agrado del rey y de toda la comunidad, de toda la multitud. Así que decidieron hacer correr la voz por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar las Pascuas del Señor Dios de Israel en Jerusalén. Pues hacía mucho tiempo que no la habían celebrado tal y como está escrito, de que hacía tiempo que no celebraba las Pascuas, entonces todo el mundo estaba tratando la manera de juntarse en Jerusalén para hacer las Pascuas. Eso se lo habían ordenado, Dios se lo había ordenado y hace mucho tiempo que ellos no lo hacían. 6. Partieron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas personales del rey de sus príncipes, tal como el rey lo había mandado, y las cartas decían. Entonces, ¿qué hicieron? El rey mandó mensajeros por todo Israel y por toda Judá, ¿no? Para decirle a todas las personas acerca de lo que iba a suceder. Entonces la carta decía: israelitas, vuélvanse al Señor, el Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, y Él volverá a reminarte que se libró del poder de los reyes de Asiria. Entonces fíjate, le está diciendo: vuélvanse otra vez, Señor,
vuélvanse otra vez, Señor. ¿Y qué va a suceder? Que el Señor es el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac y de Israel. Y que el Señor se va a volver a todas las personas que están libres. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos han venido ¿a qué? A adorar al Señor. 7. No sean como sus padres ni como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor y Dios de sus padres. Por eso Él los entregó de consuelo, como pueden verlo. Bueno, por eso mismo Él le está diciendo, vengan, porque por eso mismo sus padres lo entregó a ellos. Dios entregó a sus padres a diferentes naciones. ¿Por qué? Porque se rebelaron y no hacían las cosas de que Dios mandaba que hacer. Y a Dios hay que hacerle caso porque Dios castiga a la persona cuando no le hace caso. Eso es como ahora mismo, usted que tiene niños, si su niño no le hace caso, usted lo castiga. Aunque usted lo va a seguir amando y lo va mal, pero no lo obedeció. Y la obediencia, y principalmente la obediencia que nosotros debemos tener con Dios, tiene que ser al 100%. No se puede obedecer una cosa y la otra cosa no obedecerla. 8. No sean testarudos como sus padres, sino sométanse al Señor y vengan a su santuario que Él ha santificado para siempre. Sirvan al Señor su Dios y Él, al don de su ira, se apartará de ustedes. Que no hagan como sus padres y que si ellos sirven al Señor, la ira del Señor se va a apartar. Y así mismo eso, como mismo siempre ha sucedido en ese tiempo, sucede ahora. Si nosotros no vamos donde está el Señor, no estamos con el Señor no nos va a respaldar. 9. Si ustedes se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con misericordia, por quienes ahora lo tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque el Señor, su Dios, es clemente y misericordioso, y no les volverá la espalda si ustedes se vuelven a Él. Fíjate lo que le está diciendo. Le dice que muchas personas ahí están presos, ¿tú me entiendes? ¿Por qué? Por la desobediencia de que tuvieron con Dios, pero que si ellos son obedientes a Dios, Dios va a ser tan misericordioso de que Dios va a hacer que ellos sean libres otra vez. 8. Los mensajeros fueron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manases, hasta Zabulón, pero la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, hubo algunos de Aser, de Manases y de Zabulón que se humillaron y acudieron a Jerusalén. Fíjate, ¿qué están haciendo los mensajeros? Los mensajeros están hablando con las otras tribus y con la demás gente. ¿Para qué? Para que vinieran a donde estaba el Señor, para donde estaba el templo, para hacerle lo que el Señor le había comandado. ¿Y qué sucedía? De que había muchas personas de que se burlaban y se reían de ellos. ¿Por qué? Porque estaban hablando de que tenían que venir a donde estaba el Señor. Y eso sucede actualmente con nosotros cuando nosotros hablamos a personas acerca de Dios. Muchas personas se ríen, muchas personas se burlan de nosotros. ¿Tú me entiendes? ¿Pero por qué? No se sabe por qué, pero se burlan. Eso mismo que sucedió en ese tiempo, actualmente nos está sucediendo a nosotros cuando vamos y hablamos a las personas acerca de nuestro Dios. El 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para hacer que se pusieran de acuerdo y cumplieran el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra del Señor. Ahora fíjate lo que está diciendo aquí, que en Judá estuvo la mano de Dios para hacer que se pusieran de acuerdo y que cumplieran. ¿Qué cosa? Dios era el que estaba en la mente de todo el mundo y es que hizo de que todo el mundo se pusiera de acuerdo. ¿Para qué? Para conformarse a lo que estaba diciendo el mensaje que estaba mandando decir el rey, de que todo el mundo viniera a Jerusalén. ¿Para qué? Para hacer las Pascuas. 13. Y así en el mes segundo mucha gente se reunieron en Jerusalén para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. Hubo una vasta reunión que se levantó
y quitó los altares que había en Jerusalén y que además quitó todos los altares de incienso y los echó en el torrente de Cedrón. Fíjate, ¿qué sucedió? Y pues hicieron los panes de levadura, hicieron las cosas de Dios. ¿Y qué hicieron? Se dieron de cuenta de que habían altares, que habían los altares que eran para quemar los incensios, que eran a los ídolos. Ellos se dieron de cuenta y ¿qué hicieron? Lo cogieron y lo derrumbaron todo. ¿Ok? 15. El día 14 del mes segundo se ofreció el sacrificio de la Pascua. Los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y llevaron los holocaustos al templo del Señor. Fíjate cómo dice aquí. El día 14 del mes segundo se ofreció el sacrificio de la Pascua. Los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza. ¿Pero por qué estaban llenos de vergüenza? Se santificaron y llevaron los holocaustos al templo del Señor. Parece que ellos estaban llenos de vergüenza por el tiempo que hacían, de que ellos no hacían nada al Señor. Por el tiempo que ellos no hacían nada por el Señor. Parece por eso es que ellos creo que tenían vergüenza. ¿Ok? Tomaron sus turnos acostumbrados conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios, mientras los sacerdotes esparciaban la sangre que recibían de las manos de los levitas. Y es que en la congregación había muchos que no estaban santificados y por eso los levitas sacrificaban las Pascuas por todo lo que no se había purificado para consagrarlo al Señor. Una gran multitud del pueblo de Efraín y Manases y de Sacar, Zabulón, no se había purificado, así que comieron las Pascuas sin cumplir con lo que estaba escrito. Pero Ezequías oró por ellos y dijo al Señor. Fíjate lo que sucedió. Hubieron muchas personas de que ellos no estaban purificados, no se habían purificado, pero así todo cumplieron y hicieron las Pascuas. Mira cómo dice así. Así que comieron las Pascuas sin cumplir con lo que está escrito. Pero Ezequías oró por ellos y dijo al Señor. Ahora Ezequías supo bien de que lo que ellos hicieron fue una cosa incorrecta. Supo bien de que lo que ellos hicieron no debían haberlo hecho. Entonces, ¿qué hizo Isaías? Oró. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros hacemos una cosa incorrecta, que sabemos bien de que no está de acuerdo con lo que le dice la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que decirle a Dios y tenemos que pedirle perdón. Vamos a ver lo que dice, le dice Ezequías, que le dice a Dios. Tu Dios nuestro, que eres bueno, sé propicio a todos los que de corazón se han preparado para buscarte, aunque no estés purificado según los ritos de purificación del santuario. Tú eres el Señor, el Dios de sus padres. Fíjate lo que dice ahí. Fíjate lo que dice Ezequías aquí. Mira qué bonito le dice Ezequías aquí. Tú, Dios, que eres nuestro Dios, el propicio, y todas esas personas que vinieron a buscarte, todas esas personas que vinieron aquí al templo ahora, aquí, vinieron de corazón. Y aunque no sean purificados según el rito tuyo, perdónalo. De purificación de soledad. Señor, usted es el Padre de todos nosotros, perdónalo. Ahora vamos a ver aquí en el 20 lo que dice. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó al pueblo. El Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó al pueblo. ¿Por qué? Porque lo que Ezequías le había dicho era una cosa de que era la voluntad de Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios, siempre Dios va a estar con usted. 21. Así, durante 7 días, los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron con gran gozo la fiesta solemne de los panes sin levaduras. Y todos los días los levitas y los sacerdotes glorificaban al Señor mientras cantaban con sonoros instrumentos. Así, entonces estuvieron 7 días cantando y con los panes sin levaduras y los levitas y todo eso.
siempre estaban glorificando al Señor y estaban cantando con los instrumentos. Estaban cantando con los instrumentos. En ese tiempo se utilizaban los instrumentos. Ezequías, por su parte, habló con mucho cariño a todos los levitas hábiles en el servicio del Señor, y durante 7 días comieron de los sacrificados en las fiestas solemnes y ofrecieron sacrificio de paz y dieron gracias al Señor y Dios de sus padres. 23. Todos los allí reunidos acordaron celebrar la fiesta durante 7 días más, y con mucha alegría lo hicieron. Fíjate, entonces ya como habían hecho esto, aplazaron, porque se sentía muy lleno parece el Espíritu Santo, lleno de no sé qué cosa, pero lleno de amor. Entonces, ¿qué hicieron? Lo aplazaron por 7 días más. El rey Ezequías, 24, ¿no? El rey Ezequías de Judá había donado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. También los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10.000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Entonces ya había muchos, faltaban sacerdotes para santificarse, ¿no? Pero ya había muchos santificados en ese tiempo ya. 25. Y así toda la congregación de Judá se regocijó, lo mismo que los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, y también los forasteros que habían llegado de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Todo el mundo se están gozando y están glorificando al Señor y están alegres. ¿Por qué? Porque están haciendo la cosa que el Señor quiere que ellos hagan. 26. Hubo un gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, el hijo del rey de David, de Israel, no había habido en Jerusalén una celebración semejante. ¿Qué quiere decir? De que pasó mucho tiempo y que Salomón, ¿quién fue? Salomón fue el primer rey, ¿me entiendes? Y pasaron muchos reyes que hacía mucho tiempo de que no se hacía eso, ¿tú me entiendes? Y entonces ellos sentían gozo por lo que estaba sucediendo. 27. Después los sacerdotes y levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y su voz fue escuchada, y su oración llegó hasta el cielo, hasta las mansiones de Dios. Ahora vamos aquí. Entonces ahí en el 30, ¿no?, que acabamos de estudiar, en el 30 que acabamos de estudiar, lo que pudimos ver es de que ellos restauraron el templo, hicieron las Pascuas y se sintieron muy contentos, hicieron muchas cosas. Cuando usted está haciendo las cosas por Dios y para Dios, siente gozo y siente alegría. Y todos nosotros, los cristianos, debemos hacer cosas para Dios y sentirnos alegres, estar alegres siempre, en todos los tiempos. Aparte, y ahora que estamos en este tipo de dificultades, tenemos que estar contentos, y eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios, porque nosotros tenemos que dejarle los problemas a Dios. Y cuando nosotros le dejamos los problemas a Dios, Dios se va a encargar. Y nosotros no debemos preocuparnos. 31. Capítulo 31, Segunda de Crónicas, capítulo 31. Al terminar la celebración, todos los israelitas que habían asistido salieron por las ciudades de Judá y destruyeron las estatuas y las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín, en Manases, hasta acabar con todo. Después de todo, los israelitas volvieron a sus ciudades, cada uno a sus propias casas. Fíjate lo que sucedió después que ellos hicieron lo que Dios quería que hicieran, que era que celebraran las Pascuas una vez al año. Después que ellos estuvieron ahí con Dios, que le hicieron la ofrenda y todo eso, se sintieron bien. Y fíjate de la manera que se sintieron bien, que cogieron y fueron y destruyeron todas las estatuas que habían hecho los altares, y principalmente la de acera, que acera era
una diosa de sexo, y era también que era la esposa de quién, no me recuerdo el nombre ahorita, pero se lo voy a decir más tarde, ¿ok? Y dijeron, entonces derrumbaron todo eso, todo eso lo derrumbaron. Entonces, ¿qué sucedió? Deshicieron lo que Dios quiere, que no adoren a los ídolos, que lo adoren solamente a Él. Versículo 2. Ezequías arregló la distribución de turnos de los sacerdotes y de los levitas, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocaustos y la ofrenda de paz, para ministrar, para dar gracias, alabar a Dios dentro de la puerta de los atrios del Señor. 3. El rey contribuyó con sus propios recursos para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Entonces, ¿qué hizo él? Él puso de su dinero, ¿no? De sus cosas, él puso holocaustos. ¿Y para qué? Para los días de la fiesta, como las lunas y los días eso está escrito en el 29, en Números, en el libro de Números del 28, del capítulo 28, del 1 al 29. No lo vamos a leer porque son muchas cosas, ¿no me entiendes? Pero no, eso lo está escrito en ese libro, ¿no? 4. Además, ordenó a los habitantes de Jerusalén que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicaran a la ley del Señor. Entonces también le dijo que le dijo a la gente de que la gente tenía que darle una porción a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas, se recuerden bien de que los levitas no trabajaban. El trabajo de los levitas era para Dios. Entonces los levitas, el único ingreso que tenían los levitas eran las cosas que el pueblo le daba a ellos. Ellos no tenían ningún ingreso, solamente el ingreso que tenían ellos era lo que le daba el pueblo a ellos. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Ezequías cogió y mandó a todo el mundo de que le diera como el diezmo, que se lo dieran a ellos. ¿Tú me entiendes? Cuando este 5, cuando este edicto fue divulgado, los israelitas dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel y de todos los frutos de la tierra, y llevaron igualmente abundantes diezmos de todas las cosas. Empezaron a darle diezmo a todas esas personas, empezaron a llevarle aceite, y empezaron a darle miel, y empezaron a llevarle fruto. ¿Tú me entiendes? También 6. También los israelitas y los habitantes de las ciudades de Judá dieron los diezmos de las vacas y de las ovejas, y presentaron los diezmos de los santificados y de todo lo que habían prometido al Señor su Dios, y lo depositaron en montones. Fíjate, entonces cuando el rey le dijo eso a toda esa gente, empezaron a traer los diezmos, y entonces ya era tan mucho ya que lo empezaron a depositar en montones, que eran muchos diezmos que estaban dando. 7. Y comenzaron a formar aquellos montones en el mes tercero y terminaron en el mes séptimo. ¿Qué quiere decir? Que 4 meses estuvieron recaudando y recaudando y recaudando. 8. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, porque eran muchos. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Le pregunta a los sacerdotes, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver lo que le dice aquí en el 10. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas al templo del Señor, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo.
esta abundancia de provisiones es lo que ha sobrado. Fíjate, cuando él le pregunta, Ezequiel le pregunta al sacerdote, que a Azarías, que es el sacerdote, le dice, mira, hemos comido, hemos bebido, es que el Señor nos ha bendecido. Y mira todo lo que ha sobrado. El Señor nos ha bendecido. ¿Por qué el Señor los ha bendecido a ellos? Porque ellos están haciendo lo que el Señor quiere que haga. Cuando usted hace las cosas que el Señor quiere que haga, el Señor lo va a bendecir. Y eso lo hemos visto en todos estos libros que hemos estado estudiando. Si usted hace las cosas que el Señor quiere, el Señor lo va a bendecir. Sí que hay que hacerle caso al Señor. Hay que hacerle mucho caso al Señor para que el Señor nos bendiga. ¿Ok? Fíjate como aquí, entonces como dice, no, en el 11, entonces Ezequiel ordenó que se preparara espacio para ellas en el templo del Señor, y así se hizo. Fíjate, entonces no había espacio, entonces ¿qué hizo? Abrió espacio para que se metieran las cosas en el templo del Señor, para guardar las cosas allí. Y allí se almacenaron fielmente las primicias y los diezmos y las cosas consagradas. Y como principal encargado de todo ello se puso al levita Conanías. Y Simei, su hermano, fue nombrado su ayudante. Entonces fíjate, entonces eran muchas cosas que habían que poner, y lo pusieron dentro del templo del Señor. ¿Y qué hizo? Pusieron a un jefe, pusieron a una persona encargada en eso. ¿Esa persona quién fue? Conanías. Y entonces Conanías puso de ayudante ¿quién? A su hermano Simei. 13. Por orden del rey Ezequías y de Azarías, que era el sacerdote, ¿no? Ezequías es el rey y Azarías es el sacerdote. Príncipe del templo de Dios, los mayordomos al servicio de Conanías y de su hermano Simei eran Yesiel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josamar, Eliel, Ismanequia, Mahat y Benía. El levita Coro, hijo de Imna, quedó a cargo de la puerta oriental de las ofrendas voluntarias para Dios, de la distribución de las ofrendas dedicadas al Señor y de los objetos consagrados. Entonces, que el levita que se llama Cora, que es hijo de Imna, quedó encargado de ¿qué? De la puerta oriental. ¿Para qué? Para distribuir las cosas que eran de la ofrenda del Señor y los objetos que eran sagrados. 15. A su servicio estaban Edén, Miniamín, Josué, Samaías, Amarías, Secanías, en las ciudades de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos mayores y menores sus porciones conforme a su grupo. A los varones mayores de 3 años, anotados en orden de sus linajes, y a todos los que entraban en el templo del Señor para desempeñar su ministerio, según su oficio y grupo. Entonces ahí le estaban dando su cuota a cada persona de acuerdo a la edad, de acuerdo al linaje, le estaban dando la cuota que le pertenecía. Porque es una cosa que podemos ver ahí, ¿no? De que todo era con orden, todo era con orden. Desde el principio todas las cosas eran con orden. A Dios le gusta que siempre haya orden. Y sin orden, Dios siempre desde el principio le ha gustado el orden, le ha gustado que las cosas se hagan como se deben de hacer. Cuando hay desorden, ahí no está Dios. Cuando hay desorden, ahí no está Dios. Entonces eso es lo que nos enseña a nosotros, que nosotros cuando estemos haciendo las cosas de Dios y para Dios, nosotros tenemos que ser ordenados, porque Dios es un Dios de orden. A Dios le gusta que se hagan las cosas ordenadamente. ¿Ok? ¿Dónde estamos ahora? Sí, 17. También a los que eran contados entre los sacerdotes, según sus casas paternas, y los levitas mayores de 20 años, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, mujeres y hijos e hijas, es decir, con toda la familia, porque se consagraban con fidelidad a la casa, a las cosas santas. ¿Qué quiere decir? Que todos los hijos de los levitas, todas esas personas, a todos ellos
tenían que hacer como especie de un censo, ¿no? Y todo, porque todos ellos eran los encargados ¿de qué? De hacer las cosas de Dios, los encargados de hacer las cosas del templo. 19. Del mismo modo, los varones nombrados tenían el encargo de dar sus porciones por todas las ciudades a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas y a los sacerdotes hijos de Aarón que estaban en los ejidos de sus ciudades. Entonces también a las personas que estaban alejadas, ¿no? También era encargado de llevarle sus cosas. 20. Así lo hizo Ezequías en todo Judá. Y llevó a cabo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Fíjate, como dice aquí en el 20, así lo hizo Ezequías en todo Judá, ¿Qué hizo? Que llevó a cabo lo bueno y lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Pero vamos a ver, él está haciendo la cosa buena por Dios. Vamos a ver ahora lo que sucede. Fíjate, él está haciendo la cosa buena por Dios. Vamos a ver ahora lo que va a suceder. En todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y de acuerdo con la ley y los mandamientos y fue prosperado. Fíjate. Mira cómo dice aquí, mira, en el 21. En todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, buscó a su Dios y lo hizo todo de todo corazón y de acuerdo con la ley y los mandamientos y fue prosperado. Fíjate cómo dice que él, todas esas cosas que hizo, él lo hizo porque buscó a Dios. ¿Y con qué lo hizo? Que lo hizo de corazón. Lo hizo de corazón y cumplió los mandamientos. Fíjate, buscó a Dios de corazón y cumplió todo lo que Dios dice que debía cumplir. ¿Y qué sucedió? Fue prosperado. ¿Por qué fue prosperado? Porque buscó a Dios de todo corazón y hizo lo que Dios quería que hiciera. Eso sucede actualmente, hoy también. Si usted busca a Dios con todo su corazón y hace la cosa de Dios de todo corazón y si cumple las leyes, cumple las cosas, no comete no hace cosas que nosotros sabemos que Dios no le gusta, cumplimos los mandamientos de Dios, nosotros vamos a ser prosperados. Nosotros vamos a ser prosperados. Mira, ahora diciendo esto, ¿no? Que estamos hablando acerca de esto, ¿no? Eso es, que quiere decir cuando tú eres prosperado por Dios, quiere decir de que tú has sido bendecido. Y usted sabe bien de que la Biblia dice, Dios dice, de que si usted le hace caso, usted va a ser bendecido. La Biblia dice que si usted le hace caso, usted va a ser bendecido. Y si usted no le hace caso a él, no va a ser bendecido. ¿Ok? ¿Qué sucede? Hay muchas personas y hermanos que a lo mejor se lo han dicho ustedes, de que ellos están bendecidos. Y ellos están bendecidos, pero ellos no están cumpliendo lo que dice la palabra. Ellos no están haciendo lo que Dios dice. Y entonces esa bendición, yo no sé de dónde se viene. Y a veces que nosotros tenemos que confundir, que ver las cosas, porque a veces de que el diablo nos confunda a todos nosotros, y entonces pensamos de que una cosa que viene de Dios, no viene de Dios, sino que viene de otro lugar. Porque aquí lo dice, la Biblia siempre lo ha dicho, que Dios va a bendecir a que cumpla su palabra. Y entonces si usted no está cumpliendo su palabra de Dios, yo no sé de dónde son esas bendiciones, porque Dios no miente. Y Dios cumple su palabra. Y si Dios dice de que Él bendice a la gente que le hace caso, ¿cómo es que una persona va a decir que no le está haciendo caso a Dios? Está diciendo de que Dios ha sido bendecido por Dios. Y Dios no miente. Y Dios cumple siempre su promesa. Y a través de toda la Biblia nosotros vamos a ver y estamos viendo de que cuando usted hace la cosa por Dios y para Dios, Dios
va a estar con usted y lo va a bendecir. Y cuando usted deja hacer las cosas para Dios, Dios lo va a maldecir. Y lo vamos a ver aquí. Ahorita mismo lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Ok? Ahora vamos para el último capítulo, que es el capítulo 32. Este es el último capítulo que vamos a estudiar hoy. Fíjate ahora lo que sucede aquí. Después de nuestra fidelidad, el rey Sennacherib de Asiria vino e invadió a Judá y acampó contra la ciudad fortificada con la intención de conquistarla. Fíjate ahora lo que sucede. El rey de Siria que se llama Sennacherib, ¿qué hizo? Se acampó y quería atacar la ciudad de Judá. Ahora mira lo que sucede en el 2. Al ver Ezequías que Sennacherib había venido con la intención de combatir a Jerusalén, se reunió con sus príncipes y con sus valientes y con su apoyo acordaron cegar la fuente del agua que estaban fuera de la ciudad. Fíjate lo que hicieron. Ven que viene el ejército de Siria que quieren hacerle algo a ellos. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Cogieron y taparon y con su apoyo acordaron cegar la fuente de agua. ¿Qué hicieron? Todos los pozos, donde venía agua, había agua. ¿Qué hicieron? Lo cegaron, lo taparon. 4. Mucha gente se reunieron y fueron cegadas todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio. Pues decían, porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Entonces hicieron eso, ¿para qué? Para que la gente de Siria, cuando ellos vinieran, ellos no pudieran tener el agua allí. Todos ellos se pusieron de acuerdo para hacer eso. El rey Ezequías mandó a hacer eso. Después, Ezequías tomó la decisión de reconstruir todos los muros caídos, hizo más altas las torres y construyó otra muralla exterior. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y ordenó que se hicieran muchas espadas y escudos. Entonces estaba preparando, cogió y mandó a hacer murallas más grandes y las espadas y escudos. Se estaba preparando para combatir. 6. Puso capitanes de guerra al frente del ejército y los reunió en la plaza a la entrada de la ciudad. Y apelando a su corazón, les dijo, ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Siria, ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Fíjate qué cosa más linda le dice él aquí. Fíjate lo que él le dice aquí a su gente. Ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda multitud que viene con él. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Que dice que con nosotros está alguien que es más poderoso, que es Dios. Entonces le voy a decir una cosa no acerca de Siria. Asiria en ese tiempo era una de los ¿cómo te puedo decir? De las tierras que tenía mucho más fuerza. Asiria cogía y destruía mucha gente y era poderoso, era muy poderoso y había mucha gente que le tenía miedo. Los asirios hasta cogieron y llevaron a muchos israelitas para allá, para el cautiverio, los tuvieron en cautiverio. Pero fíjate, entonces todos ellos tenían miedo por lo que, pero ¿qué es lo que dice él? Que con nosotros, que con ellos hay alguien más poderoso. Es que eso nos enseña que no hay más nadie poderoso que Dios. Cuando venga cualquier persona en contra de ti, nada más que tienes que pensar de que Dios es más poderoso que todo el mundo. ¿Ok? El 8. Él cuenta con el apoyo, fíjate lo que está diciendo aquí, él cuenta con el apoyo humano, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios para ayudarnos y dar la pelea por nosotros. Le está diciendo aquí en el 8 aquí, y el pueblo confió en las palabras del rey Ezequías de Judá. Entonces fíjate lo que le dice. Nosotros, él es un humano, nosotros tenemos el Señor que es Dios, que nos va a ayudar. Y entonces la pelea es él contra un humano, contra el Señor, que el Señor es espíritu. ¿Tú me entiendes? Y el Señor siempre va a ganar. Y el pueblo confió en la palabra del rey Ezequías de Judá.
9. Después de esto, mientras el rey de Senaquerib de Asiria sitiaba a Laquis con todo su ejército, envió a Jerusalén unos mensajeros a decirle al rey Ezequías de Judá y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Fíjate, entonces el rey de Siria, ¿ok?, que se llama Senaquerib, coge y le manda unos mensajeros a Ezequías, el rey de Judá, al rey que está con Dios. Entonces le manda un mensaje. Vamos a ver el mensaje que dice ahora. Vamos a ver lo que dice el mensaje. Así dice Senaquerib, rey de los asirios, en quien confían ustedes para resistir el sitio en Jerusalén. Le está diciendo que en quién ellos confían para resistir el poder de él. Eso le está diciendo a los israelitas, a la gente de Judá, se lo están mandando a decirle a Ezequías con los mensajeros de él, ¿no? Ezequías lo está engañando al decirle que el Señor, su Dios, lo va a librar de mis manos. Más bien, lo va a entregar a la muerte, al hambre y a la sed. Le está diciendo que no le hagan caso a Ezequías, porque Ezequías lo está engañando, porque el Señor, en vez de librarlo, el Señor lo va a entregar a las manos de él. Ese es el rey de Siria que está hablando, que Ezequías está diciendo mentira, que no le hagan caso a él. Fíjate cómo dice aquí en el 12. ¿Acaso no es Ezequías el mismo que ha derribado sus lugares altos y sus altares, y el que ha dicho a Judá y a Jerusalén, solo delante de este altar adorarán y sobre él quemarán incienso? Fíjate, está diciendo, si él no ha hecho nada, ¿acaso no es Ezequías el mismo que ha derribado sus lugares altos? Que dice que Ezequías derribó sus lugares altos, que los lugares altos eran donde ahí sacrificaban y les daban cosas a los ídolos. ¿Tú me entiendes? Entonces dice, pero si ese no mismo es el que hizo esto, entonces ¿cómo es esto que va a hacer? Entonces, fíjate cómo dice aquí en el 13. ¿Acaso no se han enterado de lo que mis padres y yo hemos hecho con todos los pueblos de la tierra? Que si no se han enterado de las cosas que el rey de Asiria le había hecho a otros pueblos. Y es verdad, él había hecho muchas cosas a otros pueblos. ¿Tú me entiendes? Vamos a ver qué sucede. ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librar de mi mano a su tierra? Entonces está diciendo, y esas personas tenían dioses, y los dioses esos no se pudieron librar de mí. No se pudieron librar de mí. 14. Entre todos los dioses de las naciones que mis padres destruyeron, que Dios que pudiera salvar de mis manos a su pueblo. ¿Qué va a ser el Dios de ustedes para librarlos en mi mano? Fíjate, aquí está diciendo que todas esas personas, todas esas naciones que él derribó, tenían dioses. Entonces, mira, fíjate aquí para que tú veas, mira, aquí los dioses esos que se está hablando aquí, están escritos de las otras naciones, ¿no? Está escrito en letra minúscula. Pero si tú miras, cuando dice, ¿qué va a ser el Dios de ustedes para librarlo de mi mano? El Dios de ellos, el Dios de Israel, está escrito en letra mayúscula. Fíjate la diferencia que hay. Los dioses que él se refiere están escritos en letras minúsculas, pero cuando se refiere al Dios de Israel, está escrito en letras mayúsculas. ¿Ok? 15. Que no los engañe Ezequías, no le crean, ni se deje seducir, si ninguno de los dioses de todas esas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, ni de las manos de mi padre, mucho menos el Dios de ustedes va a poder librarlo de mi mano. Está diciendo que los dioses de esos pueblos, ellos no pudieron librarlo a ellos de la mano de Siria. ¿Cómo va a ser que el Dios de ellos, el Dios de Israel,
lo va a hacer. Y aquí mismo sucede lo mismo. Pusieron los dioses de las otras naciones en letras chiquitas, bajitas, y el Dios de los israelitas con letra mayúscula. ¿Ok? 16. Y los siervos de Senaquías dijeron muchas cosas más en contra de Dios, el Señor, y en contra de su siervo Ezequías. Entonces, ¿qué hicieron? Siguieron hablando cosas malas acerca de Dios. ¿Tú me entiendes? 17. Además, escribió cartas en las que blasfemeaba contra el Señor y Dios de Israel, y hablaba contra él, pues decía, los dioses de las otras naciones y países no pudieron librar mis manos, y a su pueblo ni tampoco el Dios Ezequías podría librar de mis manos al suyo. Entonces empezó a hablar cosas y decir, no, que Dios mío, y que de ustedes que se ese cuando empezó a blasfemiar acerca del Dios verdadero. Empezó a blasfemiar acerca del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque él nada más se había enfrentado con la gente de los dioses de otras naciones, que eso no son dioses. 18. Esto lo decían en lengua judaica el pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, y lo hacían en voz en cuello para espantarlo. Estaban gritándole para espantarlo, para echarle miedo. ¿Tú me entiendes? Y atemorizarlo y poder así conquistar la ciudad. 19. Hablaban contra el Dios de Jerusalén, como si hablaran contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son hechura humana. Fíjate qué diferencia, fíjate lo que dice aquí en el 19, que ellos estaban hablando del Señor, del Dios de Israel, como si ellos estuvieran hablando de los dioses de las otras naciones, que esos dioses fueron hechas por la humanidad, mientras que el Dios de nosotros, el Dios de Israel, no fue hecho por la humanidad. El Dios de Dios, el Dios fue el que nos hizo a todos nosotros, y el Dios fue el que hizo a todos. ¿Tú me entiendes? Y entonces él está comparando al Dios verdadero con los dioses falsos. 20. Vamos a ver lo que sucede en el 20. Ante esto, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amos, oraron y clamaron al cielo. Fíjate ahora lo que está sucediendo, que le están diciendo todas esas cosas, ¿no? Ya después que el Señor, el rey de Siria, le había mandado todas esas cartas que hicieron ellos, fueron a donde estaba Dios. Fueron a donde estaba Dios. ¿Qué sucede? Que cada vez que nosotros tengamos cualquier tipo de problema, cualquier situación, nosotros debemos ir a Dios. Fíjate, 20. Ante esto, el rey de Ezequías y los profetas Isaías, hijos de Amos, oraron y clamaron al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó a los soldados más valientes del ejército del rey de Asiria, y también a sus jefes y capitanes, y así el rey de Asiria regresó avergonzado a su país. Allí sus propios hijos los mataron a filo de espada en cuanto entró en el templo de su Dios. Oye, mira, fíjate lo que sucedió. Ezequías y el profeta Isaías empezaron a orar y le hablaron a Dios. ¿Ok? Entonces Dios, ¿qué hizo? Dios lo escuchó. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que Dios, a todos los valientes del ejército, Dios solo, fíjate, entonces el Señor envió un ángel que destruyó, el Señor mandó a un ángel que destruyó a los soldados más valientes del ejército del rey. Después que ellos terminaron de orar, ¿qué sucedió? De que el Señor mandó ¿a quién? A un ángel. ¿Y qué hizo el ángel? Destruyó a los soldados más valientes del ejército del rey de Asiria, y también a sus jefes y capitanes, y así al rey de Asiria. ¿Qué sucedió? Que el rey de Siria se avergonzó y regresó
a su país. El rey de Asiria estaba hablando cositas y que Dios y que su Dios no lo hace por usted y que se yo sé cuándo. Y mira, se avergonzó y se fue para su casa. Y cuando llegó a su casa, que entró al templo de sus dioses, ¿qué sucedió? Sus propios hijos, los mataron. Los mataron. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que nos muestra a nosotros estas cosas? De que nosotros tenemos que dejarle nuestras batallas y nuestras cosas a Dios. Como él se lo hablaron con Dios, ellos no tuvieron que pelear con los sirios. Fue solamente Dios. Y Dios mandó un ángel y mató a todos los soldados de ellos. ¿Y qué hizo el que estaba hablando, el rey de Siria? ¿Qué hizo que estaba hablando que él era el mejor, que no sé cuándo? Se fue avergonzado para su tierra. ¿Y qué cuando llegó a su tierra? Que los hijos los mataron. 22. Así fue como el Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos del rey Senaquerib de Asiria y de las manos de todos, y le dio reposo por todos los lados. Fue el Señor el que libró y el Señor fue el que le dio reposo. Nosotros tenemos que contarle con el Señor para todas las cosas, para que el Señor nos proteja. 23. Entonces muchos trajeron a Jerusalén ofrendas para el Señor y ricos presentes para el rey de Ezequías de Judá. Y en conciencia Ezequías fue engrandecido delante de todas las naciones. Fíjate lo que sucede. ¿Qué sucede? De que Dios lo bendició. Entonces mucha gente empezaron a traerle riqueza, empezaron a traerle muchas cosas. ¿Y qué fue lo que sucedió? De que él fue engrandecido. Todas las naciones lo vieron a él como una persona muy grande. Pero vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver lo que sucede. ¿Ok? 24. Por esos días, Ezequías cayó gravemente enfermo y casi murió. Pero oró al Señor y el Señor le respondió y le dio una señal. Estaba enfermo, estuvo enfermo. ¿Y qué hizo cuando se sintió enfermo? Oró, como debemos hacer todos nosotros. Cuando es que nosotros tengamos un problema, debemos orarle al Señor y hablar con el Señor. Entonces, él oró. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se envaneció su corazón y por eso la ira de Dios vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Aquí no dice específicamente lo que él hizo, pero empezó a hacer cosas malas. ¿Tú me entiendes? Fíjate como dice aquí en el 25, pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, que no correspondió a las cosas buenas que Dios le había dado, sino su corazón se envaneció. Y entonces, ¿qué sucede cuando tú haces las cosas malas? Y por eso la ira de Dios vino contra él y contra Jerusalén. Dios no le gustó lo que hizo, porque si usted, como Dios se hace las cosas buenas, Dios te va a bendecir, y si hace las cosas malas, Dios no te va a bendecir. ¿Tú me entiendes? Entonces, fíjate lo que hizo, sino que se envaneció su corazón. Por eso la ira de Dios vino contra él y contra toda Jerusalén. La ira de Dios vino contra él y contra toda Jerusalén. ¿Por qué? Porque su corazón se envaneció. Y mientras que él no tenía el corazón envanecido, mientras él estaba haciendo las cosas bien para Dios, Dios estaba con él. Vamos a ver lo que sucede. Pero después de haberse enaltecido, Ezequías se humilló y con él los habitantes de Jerusalén. Y mientras Ezequías estuvo con vida, la ira del Señor no vino sobre ellos. Fíjate, cogió y se humilló. Se dio de cuenta de que él había cometido un pecado. A veces, pero después de haberse se había enaltecido, Ezequías se humilló y con él los habitantes de Jerusalén. Y mientras Ezequías estuvo con vida, la ira del Señor no vino sobre ellos. ¿Qué cosa? Se humilló. Cuando se puso, se exaltó, que no le quiso hacer las cosas a Dios, Dios no estaba con ellos. Pero cuando él cogió y se humilló, Dios
es tan misericordioso que Dios lo comprende todo. Y volvió otra vez con Dios. Dios volvió otra vez con él. ¿Tú me entiendes? Ahora vamos para el 27. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió todo tesoro de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda la clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósito para la renta del grano del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y aprisco para los ganados. Fíjate, lo bendició grandemente, tuvo de todo, tuvo oro, plata, piedras preciosas, perfume, escudo, clases de joyas, todas las clases de joyas deseables las tuvo. Tuvo depósitos de grano, tuvo aceite, tuvo bestia, tuvo de todo, tuvo ganado. Todo eso Dios se lo dio. Adquirió también 29. Adquirió también ciudades y atos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Fíjate cómo dice aquí en el 29, adquirió también ciudades y atos, ovejas y vacas y con gran abundancia. ¿Por qué? Porque Dios fue el que le dio toda esa riqueza. Dios le dio toda esa riqueza porque él estaba haciendo la caso a Dios. ¿Ok? Eso es el 29. 30. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperada Ezequías en todo lo que hizo. ¿Qué hizo? Cogió el agua, este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, de la de arriba, y condujo el agua. ¿Qué hizo? Que cogió los manantiales, lo había cerrado, hizo como especie de un canal, para que el agua entrara ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y qué hizo? Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hacía él era prosperado. ¿Pero por qué era prosperado? Porque estaba con Dios y Dios estaba con él. Cuando tú estás con Dios, Dios va a estar contigo. Y cuando tú haces las cosas que Dios quiere que tú hagas, Dios te va a bendecir y Dios va a estar al lado tuyo. Esto lo estamos mirando en todos estos libros, en todas estas cosas que hemos estudiado. Y que vamos a seguir estudiando, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia, no cambió en ese tiempo ni va a cambiar ahora. 31. Los únicos que cambiamos somos nosotros. Nosotros somos los únicos que cambiamos, pero Dios no cambia. Pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Fíjate lo que sucede aquí. Pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué sucede? Que muchas veces todos nosotros, cuando recibimos riqueza, cuando recibimos poder y cuando recibimos muchas cosas, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Y entonces esas son cosas, son pruebas que de cierta manera Dios nos pone en nuestros caminos para saber si nosotros podemos controlar las cosas cuando estamos en poder. Pues hay veces que nosotros tenemos una posición, y entonces cuando tenemos esa posición, que Dios fue el que nos la dio, nos olvidamos de Dios y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y eso no es bueno. Eso no nos ayuda a vivir las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Ok? 32. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí, todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amos, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Finalmente, 33. Finalmente Ezequías descansó entre sus antepasados y lo sepultaron en el lugar más
prominente de los sepulcros de los hijos de David, ororándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Bueno, aquí ya terminamos ya lo que íbamos a estudiar hoy, ¿no? Que era hasta el capítulo 32. Para la semana que viene vamos a comenzar en el capítulo 33, pero quiero hacer un pequeño resumen en este capítulo 32 que acabamos de terminar. ¿Qué pudimos ver? De que el rey de Asiria, que era muy poderoso, quería atacar a Jerusalén. ¿En qué hicieron? Empezaron a hablarle y decirle cosas, que este Dios no es bueno, que Dios que nosotros hemos acabado con muchas tierras, con muchas ciudades, nosotros hemos destruido a todos sus dioses. Y el Dios de ustedes no lo va a ayudar a ustedes. ¿Pero por qué dice eso también? Porque muchas veces ellos tuvieron cautivo a muchos israelitas. ¿Y por qué tuvieron cautivo a muchos israelitas? Porque no obedecían a Dios. Pero por eso no quita de que Dios es el Dios y es el verdadero Dios. Entonces, ¿qué hizo Isaías? Cuando él vio todo eso, que se pusieron ahí enfrente y que iban, oró, le habló a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo escuchó. Y cuando Dios lo escuchó, ¿y qué hizo Dios? Cogió y mandó a un ángel, y el ángel le cogió y acabó con todas esas personas. Acabó con el ejército de Asiria. ¿Y qué? Y lo destruyeron todo. Entonces cuando el rey de Asiria se dio de cuenta de que ya la guerra la tenía perdida, huyó para su tierra, y cuando llegó a su tierra, sus hijos los mataron. Sus hijos los mataron. ¿Y qué sucede? De que Ezequías empezó a tener riqueza y empezó a hacer cosas, porque empezó a hacer las cosas, hizo todas las cosas que Dios quería que hiciera. Cuando todos nosotros hacemos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, Dios siempre nos va a bendecir. Siempre Dios nos va a bendecir, siempre y cuando nosotros hagamos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros no hacemos las cosas que Dios no quiere que hagamos, Dios no nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir, porque Dios es misericordioso. Y una de las cosas que podemos ver aquí es de que cuando tú cometes un pecado, cuando tú haces una cosa que es incorrecta a Dios, y tú vienes y hablas con Dios, Dios te va a perdonar y Dios va a seguir contigo, siempre y cuando usted se arrepienta y haga las cosas como Dios quiere que la haga. Dios va a estar con usted. Y si usted quiere hacer las cosas a su manera, Dios no va a estar con usted. Y esto es una de las cosas que nosotros hemos visto y hemos estudiado a través de todos estos libros que hemos estudiado, desde Génesis, ¿no me entiende?, hasta el libro de hoy, y vamos a seguirlo viendo. Mientras que usted cumpla la palabra de Dios, Dios lo va a bendecir. Y si usted no cumple la palabra de Dios, Dios lo va a bendecir. Y también, si usted se arrepiente y usted habla con Dios, Dios lo va a perdonar, porque Dios es misericordioso. Entonces aquí vamos a terminar ya esta clase de hoy, y que terminamos aquí en el capítulo 32, y para la semana que viene vamos a terminar el libro ya completo, ya yo creo, y vamos a empezar en el capítulo 33. Bueno, muchas gracias por todas las personas que escucharon mi clase hoy. Nos vemos la semana que viene.